a iniciar. Pues nuevamente los saludo, deseando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una muy buena semana. Si me pueden, por favor, confirmar si se están escuchando bien, si me escuchan bien. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Gracias, Angelina, gracias, Daniel. Iniciamos con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que se llama la vida después de la muerte, el trascender de la materialidad. Entonces, vamos a iniciar. Permítame, estoy dando un acceso. Primero que todo, definiendo qué es la muerte. La muerte es un proceso irreversible en el que el cuerpo pierde su capacidad de utilizar la energía para mantener el organismo vivo. En este caso estamos hablando de la muerte física, cuando el cuerpo ya no puede. Recordemos que somos energía. Cuando el cuerpo ya no puede generar esa energía para mantener el organismo vivo, es cuando se declara la muerte. Entonces, somos energía para generar, el corazón necesita energía para generar el bombeo a la sangre. El aire que respiramos produce en nuestro cuerpo un proceso químico que también requiere, químico y físico que también requiere energía. Cuando hablamos de la muerte, se está refiriendo pues a que ya no existe ese proceso y el organismo empieza a tener un proceso de descomposición. Esto es lo que sucede cuando morimos en el cuerpo físico. ¿Qué pasa cuando morimos? Para esto vamos a tomar un concepto que ya hemos venido trabajando en clases anteriores, que son los niveles del alma. En este punto nos vamos a enfocar en los tres iniciales niveles, que son el Nefesh, el Ruach, Neshama. Y recordemos que Haya y Yahida son niveles de integración al todo. Entonces, por eso vamos a trabajar en esta clase específicamente explicando qué pasa con los niveles del alma de los tres primeros, Nefesh, Ruach y Neshama. Ustedes recordarán cada uno y también lo vamos a recordar también en esta clase, qué representa, ¿no? Entonces, para que lo puse por si alguien que está viendo este video no ha tenido el antecedente de la clase anterior de los niveles del alma, una de las clases anteriores, para que lo tenga como referencia. Pero ustedes como ya han estado, entonces yo creo que todos vamos a estar al día hasta aquí en este punto. ¿Qué es el Nefesh? Recordando que el Nefesh es la parte física del cuerpo, es la parte material, la que reviste como tal el alma. ¿Qué dice el texto sagrado en el caso de la Torá, el libro de Génesis 3:19, perdón? Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es la referencia que hace cuando el cuerpo muere. ¿Qué pasa con el cuerpo? Diferentes tradiciones, en el caso de Occidente, el cuerpo es cremado o el cuerpo es enterrado, vuelve a la tierra. Y también dice el texto en el libro de Job 1:21, dice, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Nada de lo que nosotros consigamos en este mundo material va a ser posible llevarnos en nuestra muerte, después de que moramos, nada va a ser posible. Entonces alude esta frase a, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. ¿Por qué se refiere? Vamos a explicar un poquito de todo lo que es la alegoría y la parte de los textos sagrados. Cuando se escribieron los textos sagrados, llámese cual sea la Torá, el Tanaj, la Biblia, el Zohar, cualquier libro que se haya escrito para dar una explicación espiritual, fue escrito en alegoría. Es decir, cuando nosotros le queremos explicar a un niño, por ejemplo, el tema de la concepción, de cómo vienen los niños al mundo, algunos usan la historia de la abejita y la flor, ¿no? Algo similar pasa con la Biblia, para que las personas en esa época pudieran entender y las escrituras trascendieran a esta época, se escribieron alegorías. No específicamente es que
todo es, o sea, todo tiene un simbolismo. Entonces, hay que nosotros como que trascender ese tiempo para poder nosotros traer a este momento la explicación. No todo a veces es lo que se ha querido representar. Hay un ejemplo muy específico en el caso del Tanakh, de la Biblia, que dice que pongas la otra mejilla. Y muchas personas han interpretado que eso es permitir que si alguien te hizo daño, que pongas una mejilla y pongas otra vez la otra. Y la verdad no es esa. Cuando te dice que pongas la otra mejilla, es que cambies de rumbo, que vayas hacia otro punto. Eso es lo que quiere decir. No te está diciendo, no te está queriendo decir que aguantes maltrato. Entonces, más o menos así para dándonos un poquito cuenta cómo se escribieron las escrituras y que le hemos dado interpretaciones de acuerdo pues a diferentes contextos, pero hay que ir un poquito más allá y trascender con estas enseñanzas que nos traen los textos, porque somos evolución al fin de cuentas. Entonces, se escribieron para que fueran comprensibles en esa época, pero nosotros ya con la evolución que traemos, debemos nosotros comprenderlos de una diferente manera. En el caso que dice, polvo eres y polvo te convertirás, hablamos de lo que es la composición del cuerpo. Cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de 4 elementos químicos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo el oxígeno el que más abunda con un aproximado del 65%, y seguido del carbono, que ocupa el 18%. Todos estos elementos son los elementos que hay en la Tierra, en Gaia, en la Madre Tierra. Entonces, por eso dice que nosotros somos polvo y al polvo nos volveremos. Esta es la alegoría que hace, que estamos compuestos de esto y los mismos compuestos que tiene la Madre Tierra, a eso volveremos, porque ya sea cual sea el rito que se aplique en el caso digamos, de Occidente, que seamos ceniza porque somos cremados o que volvamos a la tierra porque somos enterrados, pues nuestro cuerpo se va a descomponer y va a volver a la tierra. Entonces, esto era lo que quería representar ese texto. ¿Qué pasa con el nefesh cuando morimos? El cuerpo se descompone y ya, es la muerte de ese nivel del alma. Avanzamos. Adán y Eva, en el libro de Génesis también se explica, en el capítulo 3, en el verso 21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. En algunas representaciones vemos como se pusieron así como piel de vaca o de oveja para cubrir su cuerpo, pero realmente también es algo simbólico lo que está representando. Cuando pasó lo de Adán y Eva, primero no estaba en un lugar físico-territorial, en una parte del mundo, estaba en algún nivel espiritual o del universo. Y cuando se dice que hizo vestiduras de piel para ellos, se está refiriendo a que les dio cuerpos físicos. Ellos en ese momento eran almas. Entonces, Dios los vistió y les entregó este cuerpo físico. En algunas interpretaciones dicen que les taparon con piel, pero realmente, para que vayamos entendiendo, se explica que ellos eran almas y se les entregó su cuerpo físico. ¿Qué pasa con la otra parte del alma, que es el ruaj? Que lo explicábamos en las clases anteriores, es la psique, es la comprensión, aquí me hizo falta una N, la comprensión mental y las emociones. Esta parte del alma se depura mientras llega la reencarnación. Recordemos que el Ruach está relacionado a todo lo que es nuestro contexto social, cultural, nuestras emociones. Entonces, en el momento que el cuerpo muere, este Ruach entra a ese proceso de depuración. Y recordemos también, perdón, voy a dar un acceso, el tercer nivel del alma del que vamos a hablar hoy, que es la Nechama. No sé si también recuerdan en la clase cuando explicamos los niveles del alma, decíamos que la Nechama es como el disco duro, es el que guarda todas las memorias de nuestras vidas y de nuestras encarnaciones. Entonces, este nivel es el que va a tener como el papel principal en lo que es la vida después de la muerte o la vida después de la vida.
La Nechama trasciende, más adelante vamos a ver cuáles son como los procesos. Trasciende, comprende y luego reencarna. Esta parte del alma es que finalmente va a reencarnar y pues va a tener esa trascendencia y ese nivel de evolución, porque cada vez que un alma reencarna, tiene un proceso de evolución, porque nosotros somos seres evolutivos. Avanzamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, vamos a hablar de lo que ya pasa luego de que se presenta la muerte física como tal. Se desprende el Ruach, la Nechama empieza el proceso y se habla de este ángel que para la cultura hebrea es Azrael, para, para la cultura persa es Mordad, para los romanos es la Parca y para los musulmanes es Abuda Yaria. Así se llama. Así representan el ángel de la muerte, generalmente lo representan con una espada. Entonces dicen que este ángel es el que hace presencia en el momento que una persona está partiendo de esta realidad física. Recordemos también cuando vimos el tema de el árbol de la vida, los niveles de hacia, bueno, los diferentes niveles. Recordemos que no existe el tiempo y el espacio, porque alguien va a preguntar, si alguien se está muriendo aquí en México y alguien en otra parte del mundo, pues este ángel, recordemos que en los niveles espirituales no existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces, y también aquí como lo estamos viendo, es de acuerdo a la tradición, ¿no? Entonces, se llama de diferente manera, pero es de acuerdo a la tradición. De acuerdo a la tradición hebrea, a la Cábala, Azrael fue conocido inicialmente como Azra y es el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón. Fue un escriba en el periodo del Segundo Templo de Jerusalén, recibió el nombre de Esdras y este fue un profeta que vaticinó la llegada de Jesús, el Cristo. Recordemos también que a medida que se han ido avanzando con los estudios y demás, vamos entendiendo que en esta rotación de las almas también las hicieron los grandes personajes de la Biblia. Por ejemplo, a Jesús se dice que antes de reencarnar en ser Jesús fue Elías. Enoch es Metatrón, el ángel Metatrón. Entonces, en este caso están comentando que Azrael, el ángel de la muerte, fue Esdras, ¿no? Hay un libro completo en la Biblia que habla de Esdras o escrito por este profeta. Continuamos. ¿Qué pasa cuando hay una muerte violenta, accidental o inesperada? Cuando una persona está enferma o está en un hospital o va a entrar a un proceso quirúrgico, alguna cirugía o demás, la persona es consciente de lo que puede pasar, de que quizás puede morir en el proceso, en la intervención, o su misma enfermedad la va a llevar a la muerte. Entonces hay un poco de conciencia de que eso pueda pasar. En el caso de una muerte violenta, una muerte accidental, una muerte inesperada, el alma sí requiere un tiempo para entender ese proceso. Muchas almas no entienden que han muerto. Por eso a veces se generan los fenómenos paranormales de que las personas siguen haciendo como su rutina porque necesitan un tiempo para comprender que murieron. ¿Sí? El ángel de la muerte está ahí y vamos a ver más adelante que vienen otros seres también a acompañarnos, pero hay libre albedrío y deben permitir el proceso que él comprenda que ya no hace parte de esta realidad física. Entonces, es un proceso hasta que él puede pasar hasta 9 días sin que él comprenda que ya ha muerto. Entonces, esto hace parte del proceso. Ustedes estarán preguntando, bueno, esta información, ¿de dónde viene? ¿Quién puede decir qué pasa después de la muerte? Tomé esta información de este doctor, se llama Raymond Moody. Él es médico, es psiquiatra y también tiene un doctorado en filosofía. Este doctor lo que hizo fue estudiar miles de casos, no fueron cientos, miles de casos de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte.
Y lo que él hizo en este libro que se llama La vida después de la vida fue recopilar las experiencias y lo que tenían en común. Entonces, por eso hablamos lo que podemos hablar, de que vienen seres a acompañarlos, de cuál es el proceso, porque él recopiló cientos y cientos, dijo, miles de historias en diferentes culturas de lo que pasaba, de lo que las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, es decir, murieron, fueron dadas como muertas, ya sea cerebral o totalmente, y esas personas retornaron de la muerte y contaron sus experiencias. Entonces, lo que él hace en este libro es comentar estas experiencias y toma lo que fue en común. Y aquí vamos a hablar un poquito de cada una de las cosas como para darnos una idea y ustedes no piensen que es una información que me estoy sacando de algún lado, sino que la trascendencia la tiene el estudio que hizo esta persona y pues nos estamos apoyando con diferentes textos y diferentes información de diferentes culturas y maestros, ¿no? Para llegar a como a un punto. Algo importante que dijo este autor de las experiencias que vivían las personas es que lo sentían como algo inefable. Inefable es algo que no tiene explicación, que no tiene la forma como explicar. Entonces, él trae en este libro las versiones que da cada uno de las personas que dieron testimonio de su experiencia. Entonces, una persona dice, me encuentro con verdaderos problemas cuando trato de contárselo, pues todas las palabras que conozco son tridimensionales. Conforme tenía la experiencia, pensaba, cuando me hallaba en clase de geometría, me decían que solo había 3 dimensiones y siempre lo acepté. Estaban equivocados, hay más. Nuestro mundo en el que vivimos es tridimensional, pero el próximo no lo es. Por eso no es tan fácil contárselo. Entonces, algo que tenían en común las personas que él entrevistó es que no era algo fácil de explicar, que no había palabras, porque a nosotros hacer seres tridimensionales y al estar la muerte como en otra dimensión, no es fácil de explicar. Otro de los aspectos que él encontró en común en los testimonios de las personas es que se podía escuchar, que después de estar muertos, ellos escuchaban las noticias de que está muerto, o como los doctores daban la noticia a sus pacientes. Dice, numerosos individuos afirman haber oído a los doctores o espectadores en el momento en que los daban por muertos. Una mujer contó, estaba en el hospital, pero no sabía qué me pasaba. El doctor me dijo que bajara al departamento de radiología para que me miraran el hígado por si descubrían algo. Como tenía alergia a muchos medicamentos, comprobaron lo que me iban a poner en el brazo y como no hubo reacción, siguieron adelante. Cuando usaron la dosis completa, me quedé paralizada. Oí con toda claridad como el radiólogo que estaba conmigo fue hacia el teléfono, marcó un número y dijo, ha muerto. Sabía que no estaba muerta. Traté de moverlo y decírselo, pero no pude. Cuando estaba tratando de reanimarme, pude oír cómo hablaban de los centímetros cúbicos que necesitaban para reanimar. Entonces, otra característica que él resume es que podían escuchar. Sensaciones de paz. Muchos describen sentimientos y sensaciones agradables durante los primeros estadios de su experiencia. Describió una mujer. Tras una grave herida en la cabeza, uno de los signos vitales de un hombre era indetectable. Como él mismo dice, en el lugar de la herida noté una momentánea sensación de dolor, pero luego desapareció por completo. Sentía mucha paz, como si flotara. Otra mujer dice, comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido. Y pensé, ¿qué paz y qué quietud es esta? Otro hombre recuerda, tuve una enorme y agradable sensación de soledad y paz. Era muy bello y sentía una gran paz en mi mente. Un hombre que murió tras las heridas recibidas
En la guerra me dijo, mientras era herido sentí un gran alivio, no había dolor, solo sentía paz y me encontraba que todo era agradable. Otra cosa en común de los testimonios es un ruido como que describen como molesto, algunos lo describen como campanas, otros lo describen como un viento fuerte. Y en el testimonio de una persona dice, oí lo que me pareció un tintineo de campanas a muchas distancias, como si viniera impulsado por el viento. Parecían campanas japonesas. Fue lo único que pude escuchar. Hay otra de las características que él descubrió y que este es muy común, el túnel. Y lo describen de esta manera. A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por el espacio oscuro. Las personas a quienes han entrevistado utilizan palabras muy diferentes para descubrirlo. Una cueva, un pozo, un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla, un valle o un cilindro. Aunque utilicen diferentes terminologías, es evidente que tratan de expresar la misma idea. Comenta una persona, tuve una reacción alérgica a una anestesia local y dejé de respirar. Lo primero que ocurrió, bastante rápido, fue que pasaba a gran velocidad por un vacío oscuro y negro. Pude compararlo con un túnel. Era como si fuera montado en la montaña rusa, fuera montado en la montaña rusa de un parque de atracciones y pasara por ese gran túnel a gran velocidad. Fuera del cuerpo. La mayoría de las personas describen que tenían la sensación o que sabían que están fuera de su cuerpo, como vemos en las películas, que se levantaban y podían ver sus mismos cuerpos. El testimonio de la persona dice, tenía 17 años y trabajaba junto con mi hermano en un parque de atracciones. Una tarde fuimos a nadar y se nos unieron otros compañeros. Uno de ellos dijo, crucemos el lago a nado. Yo lo había hecho en numerosas ocasiones, pero ese día, por algún motivo, me hundí en la mitad del lago. Me quedé medio flotando y de repente sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo. Fue de todo en el espacio. Me encontraba en un punto estable, sin moverme, desde que veía mi cuerpo en el agua a 3 o 4 pies, subiendo y bajando. Lo veía detrás y y un poco lateralmente. Aunque me encontraba afuera, seguía sintiéndome con forma corporal. Tuve una sensación etérea que es casi indescriptible. Me sentía ligera como una pluma. No sé si alguien también haya sentido esta sensación cuando tenemos sueños lúcidos, ¿no? Cuando tenemos esa experiencia de salir, que hemos podido ver nuestro cuerpo en la cama durmiendo, yo imagino que es esta misma sensación que describen los pacientes que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte. Encuentro con otros seres y un ser luminoso. Algunos me dijeron que terminando el momento, mientras estabas muriendo, a veces nada más, o a veces también cuando se iniciaba la experiencia, a veces después de que había tenido un lugar a otros acontecimientos, se daban cuenta de la presencia de otros seres que estaban allí para facilitarle la transición a la muerte. O o en otros casos, para decirle que su tiempo de morir había llegado y que no había llegado y que debían regresar. Recordemos que los casos que estamos viendo, perdón, estas personas tuvieron la experiencia pero regresaron. O sea, nadie nos podría contar cómo la experiencia completa porque todas estas personas regresaron, fueron reanimadas, tuvieron un par de minutos o segundos muertas y regresaron. Entonces ellos cuentan apenas a una parte de lo que es el proceso. Lo que es todo el proceso, creo que pues nadie lo puede saber hasta este momento. Dice, tuve esta experiencia cuando estaba teniendo un hijo. El parto fue difícil y perdí mucha sangre. El doctor dio el caso por perdido y dijo a mis pacientes que estaba muriendo.
Sin embargo, me daba cuenta de todo, y cuando le oí decir, eso sentí que volvía en mí. Cuando lo hice, me di cuenta de la presencia de multitudes de ellos flotando por el techo de la habitación. A todos los había conocido en mis vidas pasadas y ya habían muerto. Reconocí a mi abuela y a una compañera de la escuela, así como a otros parientes y amigos. Creo que sobre todo vi sus caras y sentí su presencia. Entonces, después de morir, describen estos testimonios que se encuentran con seres que ya conocieron, que partieron. Y cuando dice el ser luminoso, el elemento común, quizás más increíble de los relatos que he estudiado y con toda certeza es el mayor efecto que ha producido en el individuo. Está relatando que es algo de lo que más lo deja como anodado, que siempre en el 95% de sus casos, lo dijo en otra parte del libro, el encuentro con un individuo muy brillante. Lo típico es que su primera aparición sea una luz débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un resplandor sobrenatural. A pesar de que esta luz generalmente dice que es blanca o transparente, tiene un brillo indescriptible. Muchos de los entrevistados especifican que no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que lo rodean. Quizás es porque en el momento ya no tenemos ojos físicos para deslumbrarnos. No obstante, la inusual manifestación de luz no ha expresado duda con respecto al ser luminoso. Todos afirman que es personal, que tiene una personalidad bien definida. El amor y la calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pero esta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada de su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante este ser, una atracción inevitable, mientras la anterior descripción del ser luminoso permanece siempre inalterable. Su identificación varía entre los diferentes individuos y aparece estar en función a los antecedentes religiosos, la educación o las creencias del individuo. Entonces aquí vamos a poner algo importante. Este ser luminoso que la mayoría describe hace referencia bueno, va muy relacionado a lo que es la cultura de cada persona. Para los cristianos, generalmente describen que es el Cristo o Jesucristo es que se aparece en ese momento, pero para otras culturas puede ser un Krishna, un Buda, otro ser iluminado que se aparezca, ¿no? No es lo mismo lo que pasa aquí en Occidente, pero es una representación porque nosotros como almas pues nos relacionamos a lo que nosotros conocemos, aún estando muerta. Entonces, nosotros, si la persona nunca ha tenido acercamiento al cristianismo, digamos, en otra cultura, no va a ser posible que sea un Cristo o una virgen quien vea como ser luminoso. Va a ser de acuerdo a la cultura, la educación o las creencias que esta persona haya tenido, como que nos relacionamos con esa afinidad. Otro punto importante que dice aquí es que la comunicación no es verbal. Las personas que sufrieron estos procesos describen algo como lo que es la telepatía. Sienten que esa persona les está hablando, pero no a través de la palabra, sino a través como de la mente, y reciben sus mensajes amorosos. Aquí pues ya en esta parte termina permítame, voy a tomar un poco de agua. Lo que describe este autor de lo que fueron todas estas experiencias cercanas a la muerte para trascender en estos pasos. Hay una película, esta imagen que están viendo hace parte también fue primero libro, luego lo hicieron película en el 2010. Este es un autor brasileño que se llama Chico Xavier, o Xavier, y él trabaja la mediunidad, pues es medium, y canalizó algunos libros y mucha información de lo que es la vida después de la muerte. En esta película se habla de que las personas después de morir pasan en un proceso de recuperación, sobre todo las personas que tuvieron una muerte muy traumática o que tuvieron una enfermedad muy dolorosa, que hay como
ese espacio en ese universo que no conocemos, donde a las almas se les permite tener ese proceso de recuperación, donde son cuidados, que sienten mucho amor. Y esta película, si quieren buscarla, se llama Nuestro Hogar. Es una película pues ya viejita del 2010, pero en esta película se describen estos procesos que pasan después de la muerte, y aquí se describe la historia de un médico y él pasa por los diferentes estadios de esos niveles espirituales, y el primero que se describe es este, como la sala de recuperación o la zona de recuperación donde pasan las almas. Luego de esto vamos a tener la revisión, o en algunas creencias lo llaman el tribunal kármico, que es donde se encuentra el alma con sus guías y sus seres de luz, y se le pregunta a él, como una revisión de qué pasó en su vida, ¿no? Si hubo comprensión de las experiencias que vino a pasar, y pues se prepara lo que será su siguiente reencarnación, ¿no? Se da como ese tiempo, pero hay una revisión, hay unas preguntas. Algunos, cuando decimos tribunal, pensamos que va a haber un juicio, pero realmente creo que no. Creo que lo que la persona hace durante la existencia fue lo que pudo hacer de acuerdo a su nivel de conciencia, a su nivel de evolución y formación. Entonces yo creo que en ese estadio no hay juicio como tal. Sí es un tribunal donde se pregunta, pero se pregunta para que nosotros tengamos el nivel de comprensión. Sí hice lo que venía a hacer, sí trabajé lo que venía a trabajar, pero no a manera de juicio, porque si tú hubieras podido hacer más, seguramente lo hubieras hecho. Tú hiciste justo lo que tenías que hacer con el nivel de conciencia que viniste a vivir en esta vida. Entonces ya esa es la parte de lo que es el tribunal kármico, o la revisión por la que pasan las almas. Volviendo un poquito a los que quedamos vivos, ¿no? Con la parte que es el duelo, dice que sí se le permite a las almas por breves momentos, si la familia quedó con mucha angustia, si hay un proceso muy doloroso de duelo, sobre todo cuando mueren niños, personas jóvenes, sí se les permite a las almas presentarse a través de los sueños a las personas. Algunas también se hablan de apariciones más sutiles, como que sentí la presencia de esa persona, sentí su perfume. Bueno, sí se les permite a esas personas venir a dar ese mensaje. Generalmente, como lo habíamos platicado en clases anteriores, a la persona que esté más despierta en conciencia de la familia, esa es la persona que se le presenta en sueños, y generalmente siempre dan un mensaje de tranquilidad, de paz, estoy bien. Generalmente vemos a esa persona rejuvenecida, entregando ese mensaje, estoy bien, porque realmente están bien, o sea, están cumpliendo su proceso de vida. Entonces ese es el mensaje. A veces lo difícil de la muerte es la falta de comprensión de quien queda, ¿no? De no entender por qué pasó este proceso y el dolor. Entonces sí se les permite a ellos por breves momentos presentarse a traer esos mensajes. Ahí hay una pregunta que dice, ¿es posible contactar con seres que partieron? Perdón un momento. Y para esto quise traer una historia que se encuentra en el Tanaj, en el libro de Samuel, capítulo 28, en el versículo 3. En esta historia, no la voy a leer toda, voy a leer lo más importante para dar una referencia de lo que estamos hablando aquí. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Rama, su ciudad. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Más adelante dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Ya habían contactado a esta mujer, le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado en rostro a la tierra hizo gran reverencia. Entonces, veamos que desde la época del Tanaj y demás,
sí se hacía este tipo de contactos con seres que partieron. En este caso, pues lo hacen a través de una mediunidad, de una persona que trabaja como la adivinación, y hace este proceso para contactar con esa alma que partió. Entonces, pongo esta referencia para que vean que no es algo nuevo, no es algo que no haya sido ya como referenciado antes, escrito. En la Biblia aparece una historia de cómo Saúl contacta con el alma de Samuel, que ya ha muerto a través de un medio. En la cábala, en la cultura hebrea, se utilizan otras técnicas para poder hacer este contacto, pero este contacto se hace de una manera, y que creo que también lo había comentado en otra clase, para traer tranquilidad a la persona. Recordemos que todo es conciencia y todo se hace con cabana. Entonces, si hubo una muerte que fue inesperada, una muerte que trae un gran dolor a la familia porque no se pudo despedir, porque se encontraba en otra ciudad, además, o sea, porque fue muy inesperado. Entonces, el Zohar, a través de las letras hebreas, nos enseña que se puede hacer este contacto a través de estas letras en una meditación. Entonces, la letra Bat, Bet, Yet, el nombre sería Abuya en pronunciación fonética. Se hace una meditación y creo que también lo había comentado, que es algo muy sutil. Se sueña con la persona o se puede encontrar un mensaje de la persona, quizás una nota o algo que te haga traer como esa respuesta y esa claridad. Estas herramientas se utilizan para traer como esa calma a la persona que no se pudo despedir, que quizás no tenga la comprensión de lo que es el proceso de la muerte, porque como lo comenté ya anteriormente, es difícil para quien se queda porque no comprende todo el proceso. Recordemos que nosotros somos niños humanos que tratamos de armar un rompecabezas de 10.000 piezas con 3. La verdad, nosotros no tenemos, o sea, no sabemos realmente. Nos acercamos un poquito, por ejemplo, en el caso que estamos hablando aquí de la muerte, de las experiencias que tuvieron, estamos armando como ese rompecabezas, pero la verdad absoluta de lo que es no lo tenemos. Nosotros no tenemos esa comprensión total, y está bien, porque estamos en ese proceso de evolución, de avanzar, pero cuando empezamos a comprender, y que ya es lo que viene más adelante, cuando empezamos a comprender lo que pasa, pues vamos a traer más tranquilidad a nuestra vida. Permítame un segundo. Para entender también un poquito, bueno, ya cerrando, si tiene alguna duda sobre lo que es la meditación, puede enviármelo un mensaje privado para que les dé un poquito más detalles de lo que sería esta meditación que nos enseña la cultura hebrea para contactar con almas que partieron, ¿no? Ese sería como la instrucción en caso de que alguien requiera o algún familiar o algo requieran hacer este proceso, que es para sanidad y para elevación de conciencia. Viendo la muerte desde otras culturas, tenemos que en el Tíbet hay esta ceremonia que se llama entierro celestial, creo que si no me equivoco es la palabra, y lo que hacen en el Tíbet es que la persona muerta hacen un proceso con su cuerpo y se los entregan a las aves de rapiña. Quise poner estas referencias de lo que pasa porque no todos vemos la muerte de la misma manera, no todas las culturas la ven de la misma manera, y de todas es aceptable los procesos porque en el caso de esto que se hace en el Tíbet, lo hacen para que el cuerpo igual tenga ese proceso, ¿no? O sea, que vuelva a la tierra, ya sea para nosotros escuchar esto aquí en Occidente es muy, uy, ¿cómo van a hacer eso? O sea, es muy rudo, digamos, muy radical de alguna forma, pero para ellos en esa comunidad, en el Tíbet, es un proceso normal muy simbólico que tiene una explicación de lo que comentamos nosotros antes, de lo que pasa con nuestro nefesh, vuelve a la tierra. Aquí ellos buscan que haga ese proceso por medio de que intervenga este animal, y igual el nefesh vuelve a la tierra. En México
como bien lo sabemos, pues también hay una gran cultura alrededor de lo que es la muerte. Se rinde, digamos, una tradición muy específica que lo vino a traer muy en contexto todo y explicativo lo que fue la película de Coco, que hizo que más personas a nivel del mundo entendieran lo que es esa cultura y esa celebración de la cultura mexicana y qué representa, ¿no? Para la muerte, en mi opinión, todas estas tradiciones y culturas ayudan a que la persona tenga como esa cercanía, ese recuerdo a la persona amada y que le ayude en el proceso de duelo. No se está honrando, yo comprendo que no se está honrando aquí a la muerte como tal, que en algunas culturas se sataniza, ¿no? Por la falta de comprensión, ¿no? Pero realmente no se está honrando a la muerte, se está honrando lo que fue la vida de la persona y ese proceso que está viviendo la persona. En la parte del judaísmo se vive un cádiz de duelo, se hace un cádiz de duelo, que es una lectura para ayudar, similar a lo que se hace también en el catolicismo, que es el novenario. Estas tefilá, estas oraciones se hacen para ayudar a que el alma trascienda, ¿no? Se pide que el alma sea iluminada y trascienda, generalmente, pues, pero también a mi manera de ver, esto se hace más como para consuelo de quien se queda, porque en el infinito, en donde van las almas, pues ya hay comprensión del todo, ¿no? Entonces son guiados, son seguidos, pero pues nosotros queremos desde aquí, pues, mandar luz y ayudarlos, ¿no? Entonces, pero lo hacemos también un poco más para nosotros. En el libro que leímos hace un momento de Saúl, menciona, dice, consultó Saúl, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Quise incluir esta foto de lo que es un Urim, porque no es un término que se utilice. El Urim digamos, una vestimenta sacerdotal que se utilizaba en los tiempos bíblicos para buscar una respuesta. Entonces entiendo que de acuerdo a una piedra que salía se daban respuestas de sí y de no. Nosotros, al ser humanos sin tener un nivel de comprensión tan avanzado, siempre tenemos preguntas. Entonces se han utilizado este tipo de elementos para poder nosotros saber cuál es el camino que debemos tomar. Este es el Urín, por si alguien había quedado con la duda de lo que había hecho Saúl en el momento de preguntar a Jehová, ¿no? De la respuesta que él necesitaba. Por eso él buscó una ayuda para que le pudieran tener contacto con el alma que partió. Este es el Urín. Las preguntas. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Las preguntas nos llevan a elevar nuestra comprensión. Las preguntas nos llevan a elevar nuestra conciencia. Todo inicia por las preguntas. El día que dijiste, ¿por qué estoy aquí? La pregunta quizás te hizo llevar a una religión, la pregunta quizás te hizo llegar a estudiar, alguna pregunta quizás te tiene el día de hoy aquí. Y está bien que preguntemos, porque al preguntar nosotros empezamos a elevar nuestra conciencia, empezamos a buscar respuestas y a llevarnos por el camino que debemos transitar. Debemos transitar nuestra vida en comprensión. Entonces, esto es lo importante de las preguntas. Con la muerte siempre hay muchas preguntas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Entonces, todas esas preguntas, y más cuando tenemos que despedir a un ser querido, vienen más preguntas, pero nos hacen traer respuestas de lo ligera que puede ser la vida, ¿no? Y de lo importante, porque a veces hemos conocido personas, no, esta persona se preocupó toda su vida por trabajar, no disfrutó nada y al final, entonces como que la enseñanza realmente es para nosotros, de darle valor a la vida, a lo que nosotros venimos a hacer y de vivir el día a día. Hay una frase que dice, la depresión
Es un exceso de pasado. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? La ansiedad es un exceso de presente. ¿Qué va a pasar mañana? Si voy a tener, si voy a poder, si voy a encontrar, si lo voy a lograr. Y vivir en esos dos excesos, o nos tienen depresión o nos tienen en ansiedad. La respuesta sería vivir en el presente, vivir en el hoy, disfrutar lo que tengo el día de hoy, haciendo lo necesario para poder avanzar y evolucionar. La respuesta siempre es el hoy, transitar nuestra vida en agradecimiento con lo que tenemos hoy. Eh, Afortunadamente, a partir de varios portales que se abrieron en el 2011, 11, acabamos de tener también otra apertura de portal, de lo que pasó en el 2012, cuando decían que la respuesta del calendario maya, que se iba a acabar la Tierra, realmente no hubo tal. Lo que pasa en esas fechas que están marcadas es que hay aperturas y hay elevación de conciencia. Y a partir de eso se empiezan a generar nuevos conocimientos y todos empezamos a avanzar. Todo lo que pasa o todo lo que estudiamos, la cábala es un recurso. El yoga, cualquier práctica espiritual que tú realices, son recursos que tú utilizas para la elevación espiritual. ¿Qué hay importante aquí? Que no debemos quedarnos atorados en el recurso, porque a veces empezamos bueno, entramos a una religión, estamos por años en esa religión dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no hay una evolución. La respuesta está en la evolución, encontrar que si no hemos encontrado las respuestas correctas a las preguntas que nos hemos hecho, en algún recurso que hemos encontrado, porque tenemos que ver los que son recursos, son herramientas, todo. Aquí yo hago la propuesta de algunos. ¿Cómo encontrar respuestas? Tenemos la meditación, que hagas esa observación y esas preguntas internas, porque tú tienes un yo superior, que es el yo superior, es tu maestro interno sabio, que te puede dar las respuestas de lo que viniste a hacer y de cómo transitar esta vida. Algo se llama los registros akáshicos, que se ha popularizado también en los últimos años, y ahí el Akash es donde se encuentra toda la información de tus vidas anteriores y la puedes traer al tiempo presente y te puede ayudar a solucionar problemas en el tiempo, que puedas tener en este momento. Ese es el Akash, hay maestros de Akash, hay sesiones de Akash, hay libros de Akash, son recursos que tú puedes encontrar. Las constelaciones familiares también se ha popularizado en los últimos años. Hay una serie, de hecho, en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que explica lo que es una constelación familiar y se puede utilizar como un recurso para entender por qué estoy aquí y cuáles son los procesos que estoy viviendo en mi vida. Las regresiones también te pueden ayudar a comprender esos procesos y entendamos que somos alumnos eternos. No debemos quedarnos en una... Yo vengo de un proceso, eso vamos a hablar en la siguiente clase. Yo estuve en el cristianismo, encontré la cábala, sigo aprendiendo y somos evolución. Todo, hay una frase que compartía en la página hace unos días, la iluminación no es un camino, es un destino, es donde vamos a llegar. Si tú estás en este momento en el cristianismo, en el catolicismo, y más adelante vas a otro conocimiento que te ayude a tu iluminación, está bien, porque nosotros vamos caminando, o sea, vamos transitando para lograr esa iluminación. Y a todo lo que nos ha pasado, honor y gratitud, porque todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, todos los conocimientos, a veces decimos, ay, yo cuando era chiquita mi abuelita me hacía rezar el rosario, y como que con pena, no, es el proceso que tú viviste para tener el nivel de conciencia que tienes ahora. Yo estuve en el cristianismo y igual honor y gratitud a todo el tiempo a las personas que conocí ahí porque conocí más sobre los textos, pero sigo avanzando y sería lo que yo los invito este día a ustedes, a que seamos alumnos eternos, a que trascendamos, a que evolucionen nosotros mismos y que encontremos todos los recursos que nos puedan ayudar a, a generar esa evolución que nosotros queremos. A partir de los portales que les comenté que se abrieron y todas estas transformaciones que se han venido, yo sé que ustedes también ven y a través de las redes sociales cómo se ha disparado toda la parte holística, toda la parte de crecimiento de conciencia espiritual, cursos, más cursos y siempre se están ofreciendo muchas cosas porque es el punto en que la humanidad necesita elevar la conciencia. Entonces,
empresas como Disney y Pixar, todo esto trabajan también como si se han dado cuenta las últimas películas o las películas que se han estado haciendo en los últimos años, traen un trasfondo espiritual con un mensaje. La película de Soul, si no la han visto, esta película habla lo que es el proceso de la muerte, de las almas esperando para reencarnar, habla de la Akash, sino nada más que nosotros lo vemos como las figuras y si no tenemos este conocimiento, pues no lo podemos integrar a toda esta información. Pero cuando uno de estos personajes va a una biblioteca enorme, ahí está yendo a la Akash a ver la información de sus vidas pasadas. Cuando vuelvan a ver esta película, si ya la vieron, si no la han visto, les recomiendo que la vean, ahí van a entender lo que es el Akash, los registros Akash. La película de Coco, ya lo mencionamos, de la tradición mexicana, vino también para explicar la tradición como tal y cuál es ese proceso también de las almas. Es una película muy hermosa también, creo que ya la mayoría la ha visto. La película de Encanto viene a tratar el tema de lo transgeneracional, de sanar el transgeneracional. Quien no la ha visto, no voy a comentar mucho, pero ella tiene que descubrir como su don, no lo encuentra y se compara con su familia, ¿no? Porque ella tiene esto, porque ella tiene otro, revisan lo que pasó. De hecho, algunas personas han dicho que porque se hacen círculos de sangre, perdón, de sangre, de sal y demás, es una película de brujería y demás. No, es una película que trae mucha conciencia y busca la parte de la sanidad del transgeneracional. La película de Turning Red es una película que viene a hablar sobre el vínculo de sanidad con la madre. Esta clase ya la tuvimos, de lo que fue sanar Binah en la parte de los diagramas del árbol de la vida. Esta película viene a hablar sobre esa parte de sanar el vínculo con mamá. Quien no la ha visto, esta película está recomendada para esto. Y como les comento, estamos en un proceso de evolución. Ya se está hablando de la 5D, la transformación que nosotros vamos a tener como seres espirituales. Y si se dan cuenta, todo lo que está pasando, aunque sutil, como lo vemos aquí en las películas, nos está llevando a eso, a tener un mayor nivel de comprensión y un mayor nivel de evolución. Y quiero cerrar pues esta clase comentando. Comprender la muerte nos da una visión diferente de la vida. No hay muerte, solo hay transformación y evolución. Y pues los quiero invitar precisamente a eso, que se permitan esa transformación, esa evolución, no se queden cuando chocan con el muro del día a día, de llevar los procesos únicamente de trabajo, me levanto, voy, vengo. Recuerden que vinimos todos a cumplir con un proceso de evolucionar y con un proceso de iluminación. Entonces, la invitación es a eso, a que usen las herramientas. Hay muchas herramientas actualmente para lograr eso. Inicialmente, si no estás muy avanzado, digamos, en el tema, inicia con la meditación. La meditación, lo platicaba con una alumna hace poco, ella decía, es que cuando medito no puedo dejar de pensar. Es falso pensar que meditar es poner la mente en blanco. Nosotros no podemos poner la mente en blanco. Lo que no tenemos que hacer es clavarnos en el pensamiento cuando llego, sino simplemente dominarlo y vivir en el tiempo presente. También quiero que se vayan con este mensaje hoy. Si estás viviendo por todo lo que está pasando a nivel tierra, a nivel planeta, por un proceso de depresión, por un proceso en que no te encuentras, que no encuentras respuestas, no sabes qué estás haciendo aquí, o con ansiedad, o con cualquier otro proceso que no te está dejando en paz, te sugiero que busques las herramientas y que te vengas al presente. Disfruta el día de hoy, hazte el propósito de hoy voy a disfrutar este día. Si tienes algún tema de provisión con temas de dinero, la respuesta sería necesita menos. Siempre tenemos unas altas expectativas de querer y generar más y eso nos trae unos niveles altos de ansiedad. Necesita menos, necesitamos muy poco para ser felices, disfrutar. No dejes de hacer lo que necesitas para estar mejor, pero a veces la respuesta es necesitar menos para estar más tranquilos. Con eso me despido, pues quiero abrir este espacio, vamos a ver cómo estamos de tiempo.
para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, con mucho gusto podemos responderla. Sí, me están pidiendo aquí que repita la frase de la depresión. Bueno, la depresión es un exceso de pasado, de estar todo el tiempo pensando lo que no hicimos, lo que queríamos hacer, ¿por qué no lo hice? La depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro, de estar pensando qué va a pasar mañana y si no puedo y si no voy a tener y si pasa algo. Realmente ese temor, el 95% de lo que tememos que va a pasar, no pasa. Entonces, pero sí nos genera mucha preocupación. Entonces, al presente, al presente, al presente. Esta es sería la respuesta a la pregunta que me están haciendo. A ver si hay otra pregunta por aquí. Muchas gracias. Aquí comenta alguien que cada vez entiende más las cosas. Qué bueno, qué bueno. A medida que vamos avanzando en el conocimiento, nuestra mente va absorbiendo mejor el conocimiento. Y eso está muy bien. Unos minutitos más aquí para comentar. Bueno, creo que no hay más preguntas. De todas maneras, si llega a haber alguna pregunta, tienen el contacto de mi chat, de mi WhatsApp, perdón, y con mucho gusto estoy atenta a las preguntas. Nos vemos la próxima semana. Los abrazo a todos y que tengan muy buenas noches.